Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a confesar juntos nuestra fe con el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Bienvenidos a la casa del Señor en este domingo, Día del Señor. Estamos aquí para alabar y bendecir su santo nombre, ofrecerle esta santa Eucaristía para su gloria y en acción de gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ofrecemos también al Señor nuestras oraciones y nuestras súplicas por toda la Iglesia universal y sus ministros fieles, nuestros hermanos perseguidos y necesitados,
por aquellos que se encuentran ahora mismo atrapados en medio de la guerra o de la catástrofe y la necesidad. Oramos también por los hermanos que están afligidos por enfermedades, incluso moribundos en los hospitales o en las residencias. También por los gobernantes, las autoridades y los servidores públicos, para que lo hagan con temor de Dios. Y por supuesto oramos por nuestros hermanos que ya han partido a la presencia del Señor, que les conceda nuestro Señor el lugar de refrigerio, de luz y de paz. Amén. Amén. Hermanos, nos acercamos a la palabra del Señor esta mañana en la lectura y la proclamación del Santo Evangelio que hemos hecho en Lucas, capítulo 18 y versículo 9. Los anteriores domingos hemos estado considerando una serie de enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que las hemos estado viendo en el Evangelio principalmente de Mateo. Y en medio de estas enseñanzas del Señor Jesús, donde ha dado las parábolas del reino, donde ha realizado prodigios y milagros como la multiplicación de los panes y los peces, donde ha sanado a muchos milagrosamente y ha confirmado su divinidad una y otra vez a sus discípulos y a los que le rodean. Luego le hemos visto en esa tempestad donde los discípulos están en esa barca en la noche solos, pero el Señor está guardando de ellos. ¿Dónde estaba el Señor? Lo hemos dicho ya varias veces. Él estaba en la intimidad de la oración. Él estaba allí solo en ese monte orando y desde allí guardaba a los suyos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, aquel que intercede siempre por los suyos, ¿no? Como nos dice en Hebreos San Pablo. Pues la lectura de hoy tiene que ver con esta idea también de la oración, porque hemos visto en estos últimos sermones la importancia de la vida de la oración como ese apartarse, ese retiro, donde hemos visto la necesidad que tiene nuestra alma, la necesidad que tenemos los cristianos de apartarnos del ruido, del bullicio del mundo, ya sea del bullicio físico o hoy en día del bullicio electrónico que tenemos a través de las pantallas, ¿no? Del móvil principalmente, pero todo tipo de pantallas. La necesidad que tenemos nosotros de apartarnos a ese lugar solos, a ese aposento íntimo, donde debemos practicar esa oración del corazón, es decir, entrar en la comunión con Dios desde nuestra intimidad. Pero cuando buscamos a Dios en la oración, ya sea en nuestro aposento solos o venimos a la iglesia a orar y a orar en intimidad, debemos tener en cuenta con qué actitud nos acercamos al Señor. Y la lectura del Evangelio de hoy nos instruye, el Señor Jesucristo nos instruye acerca de cómo debemos acercarnos a Dios en la oración. ¿Cuál debe ser la actitud de nuestro corazón cuando pretendemos que nuestras súplicas sean oídas por el Señor? Fijaos, la lectura comienza de esta manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El contexto inmediato anterior a esto es una enseñanza del Señor Jesús, allí en Lucas, acerca de la perseverancia en la oración. El Señor instruye a sus discípulos a través de otra parábola, la parábola de la viuda persistente. La parábola de esta viuda que persiste y persiste en pedirle algo a uno que era un juez injusto. Y simplemente por la insistencia, porque fue pesada con el juez injusto, el juez injusto dice, porque esta mujer es tan molesta, le voy a conceder su petición. Y el Señor nos deja ese modelo, fijaos, para decirnos que debemos orar con perseverancia. Cuando nos acercamos al Señor y le estamos suplicando, por supuesto nos acercamos para adorar y bendecir su nombre, pero también con súplica e intercesión. Y cuando estamos pidiéndole al Señor en intercesión, en súplica,
El Señor nos dice que debemos hacerlo con perseverancia. Y el Señor nos dice que si un juez injusto es capaz de responder ante esa perseverancia, cuánto más, por supuesto, nuestro Dios que es santísimo, a quien le ora con insistencia, con perseverancia. Entonces nunca debemos olvidar de orar sin cesar, de orar insistente y perseverante y continuamente. Eso es a lo que el Señor nos llama. Pero después de esa oración, o sea, después de esa enseñanza de Cristo, inmediatamente se concatena esta. Es decir, en los oyentes que tenía el Señor en medio de esa enseñanza, habían algunos, nos dice aquí, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esa es la actitud del religioso hipócrita, ¿no? Y eso es contra lo que Jesús muchas veces llama la atención a los fariseos o a la mayoría de los fariseos y también de los saduceos, que vivían solamente una religión de las formas, una religión exterior, pero no del corazón. Repito, una religiosidad hipócrita. La palabra religión y la religiosidad no son malas. Es una palabra totalmente normal. Religión significa religar, es decir, unir al hombre con Dios. Y la fe cristiana es la religión verdadera. Y el hombre verdaderamente religioso es el que está unido a Dios desde el corazón y le busca desde el corazón. El problema es la religiosidad externa, hipócrita y vacía, que la vivían muchos de los fariseos y de los saduceos en los tiempos de Cristo, pero eso no ha cambiado. En el día de hoy también existe y siempre existirá el religioso hipócrita de las formas, pero que divorcia el corazón de su religión. Y Jesús, nuestro Señor, nos está advirtiendo de esto. Aquí se le acercaron personas con este perfil. Personas que estaban simplemente acercándose a Dios desde lo exterior y confiaban en sí mismas como justas. ¿Eso qué significa? Esas personas que se acercan a Dios creyendo que son suficientes en sí mismas, que ellas ya han cumplido todo lo que Dios les pide. Personas que creen que Dios está feliz con ellas. Personas que se acercan a Dios no desde abajo con humildad de corazón, sino desde arriba, diciendo: Dios mío, qué bueno soy. Dios mío, tienes que estar feliz conmigo porque todo lo que yo hago es perfecto. Y esa actitud es la de un corazón orgulloso, vanidoso, ensoberbecido y que verdaderamente no se conoce. Y ante esto tenemos que recordar lo que la Escritura nos dice por todo lugar. No hay justo ni aun uno. Nadie puede decir: yo me he ganado el cielo. Nadie puede decir: Dios está satisfecho conmigo. Quien piense de esa manera es porque no conoce a Dios y no se conoce a sí mismo. Pero esa actitud orgullosa del corazón, de ese corazón religioso exterior e hipócrita, lleva, por supuesto, a tener un altísimo concepto de uno mismo. Por eso es que ese corazón autosuficiente lleva a esa clase de personas a menospreciar a los demás, a prestar mucha atención a los pecados de los demás, pero a no tener en cuenta el pecado propio. Y por esa razón se consideran superiores y menosprecian a los demás. Ven los pecados del prójimo y los magnifican. O directamente los pecados de los demás los condenan con dureza, pero no consideran su propio pecado. Como dice el Señor Jesús: ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en su propio ojo.
Como les dice en otra ocasión a los fariseos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, ¿verdad? No son capaces de verse a sí mismos. Este perfil de personas es muy peligroso. Nosotros tenemos que comprender que si no fuera por la gracia de Dios que obra en nosotros, nosotros seríamos peores que el peor de los pecadores. Si no fuera por la gracia de Dios que obra en nosotros y nosotros fuésemos dejados a nosotros mismos, seríamos peor que el peor de los pecadores. Por eso nunca debemos considerarnos superiores, ni nunca debemos menospreciar a otros que se encuentran incluso en condiciones profundas de pecado. Nosotros no tenemos derecho a menospreciar, sino a sentir misericordia, caridad y buscar la salvación y la restauración del caído. Nunca sentirnos superiores. Fijaos el concepto que San Pablo tiene de sí mismo cuando él ve que está trabajando arduamente para Dios. San Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, él sigue. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que los demás apóstoles. Es decir, él dice, si soy algo, es por la gracia. Pero es cierto, dice, que yo he trabajado con esa gracia. Esa gracia que he recibido no ha sido en vano. No se ha quedado sin mi cooperación. No se ha quedado sin mi esfuerzo. Es más, dice San Pablo, he trabajado más que todos. Pero otra vez vuelve atrás y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, San Pablo reconoce que el principio y el fin de toda buena obra procede de la base de la gracia. Si yo empiezo a hacer el bien es porque la gracia me ha capacitado, la gracia me ha movido. Y si yo continúo haciéndolo y me esfuerzo, es porque la gracia me ha movido, porque la gracia me ha capacitado. Y si yo finalizo esa buena obra, he cooperado con la gracia de Dios, es porque la misma gracia me ha sostenido. Entonces, todo el bien que hagamos, hermanos, tenemos que reconocer que procede fundamentalmente de la gracia de Dios con nosotros. Por supuesto, nosotros cooperamos y Dios quiere premiar, galardonar nuestra cooperación, porque Dios es misericordioso, simplemente. Pero la realidad es que sin la gracia no seríamos capaces de hacer nada, nada bueno, nada, solamente el mal. Y ahí es donde vemos el poder de Dios y lo que realmente somos nosotros sin la gracia. Entonces el Señor Jesús en esta parábola nos está enseñando que si nos acercamos a Dios tenemos que hacerlo entendiendo claramente quién es Dios, quiénes somos nosotros, y por eso debemos acercarnos con un corazón humilde, humillado, desde abajo. El Señor inicia la parábola diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y aquí están los 2 personajes de esta parábola, 2 personajes pues característicos de la narrativa de los evangelios. Los fariseos eran considerados, por decirlo así, de los más estrictos observantes de la ley. Ellos no eran sacerdotes, no eran ministros, ¿no? Esos eran los saduceos, pero siendo laicos, ¿no? Eran personas que estaban totalmente consagradas y comprometidas a la ley de Moisés. Y muchos de ellos eran maestros de la ley. Entonces, dentro del círculo judío, el que pertenecía a la secta de los fariseos ya era considerado un religioso de alto nivel. Era alguien que, siendo laico, estaba realmente consagrado y comprometido con la ley de Dios de una forma profunda. Por lo tanto,
pues se les veía con admiración y con respeto, porque ellos debían manifestar realmente en su vida, pues, integridad hacia la ley. La realidad era que muchos de los fariseos eran hipócritas y eran tremendamente cumplidores de todo lo externo de la ley, como hemos dicho, pero con un corazón divorciado de la verdadera justicia, la misericordia y la caridad que Dios pedía. Por el otro lado tenemos a los publicanos. Los publicanos socialmente eran el otro extremo. Si los fariseos eran considerados, pues, los grandes religiosos, los piadosos del pueblo, los publicanos eran considerados realmente la lacra. Eran considerados lo peor, los impíos. Eran judíos de raza y de religión, pero eran judíos impíos, porque se habían entregado al servicio a Roma para cobrar los impuestos. Se les conocía por la usura, por la codicia, por la estafa, por el robo. Entonces eran conocidos como aquellos judíos, pero impenitentes, impíos, entregados, digamos, a toda la maldad. Si viéramos nosotros esto hoy en día, casi sería como que pensáramos en algún cristiano que está comprometido activamente en el servicio de la iglesia, que está totalmente involucrado todos los domingos, en semana, constantemente en las cosas de la iglesia, en las prácticas de la iglesia, y por el otro lado, en alguien que habiendo sido bautizado y llamándose cristiano, está traficando drogas, está robando, está entregado a los negocios turbios, está trabajando en actividades ilícitas, y podríamos comparar esos dos tipos de personas, si traemos esto al día de hoy en la parábola. Ahora, el Señor nos dice que estos dos personajes han subido al templo a orar. Recordemos que el templo es el lugar de la oración, es donde el pueblo se reúne a la hora del sacrificio, y mientras se ofrece el sacrificio, el pueblo está orando e intercediendo, ofreciendo sus súplicas al Señor. Ahora veamos cómo oran estos dos personajes. El Señor nos dice, el fariseo puesto en pie, que era la posición normal de los judíos, pero aquí podemos notar un poquito también puesto en pie como venido arriba, ¿no? Como en su orgullo. Puesto en pie, nos dice el texto que oraba consigo mismo. ¿Qué expresión más misteriosa, pero más que misteriosa, más terrible? Porque lo que esto significa es que la oración orgullosa de este hombre no salía de sí mismo. Esa oración no llegaba a Dios. Esa oración no salía del techo del templo. Esa oración era consigo mismo. Porque como veremos, esta oración llena de orgullo no tiene nada de súplica. Es simplemente una autoalabanza y una autoexaltación. Él oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fijaos, la oración de este hombre y su propia actitud está llena de orgullo y de vanagloria. ¿Hasta dónde llegaba su oración? Su oración no salía de sí mismo. Como digo, es autoexaltación y autoalabanza. Aunque él inicia su oración diciendo gracias, Señor, esa palabra es eucaristeo, ¿no? De ahí viene la palabra Eucaristía, acción de gracias. Aunque inicia como diciendo gracias, Señor, pero de pronto lo que hace es simplemente exaltar sus propias virtudes. Exaltar su propia justicia, no reconociendo que eso procede de Dios y que Él es un miserable y débil pecador. Él exalta su virtud que considera propia y exalta su virtud menospreciando a los demás. De lo que hay en el corazón hablará la boca, nos dice el Señor.
Aquel que es capaz de percibirse de esa manera, de sentirse así, satisfecho consigo mismo, en su propia justicia. Aquel que es capaz de orar de esta forma no ha entendido nada. No le ha amanecido, no comprende lo que es la gracia de Dios. No comprende que sin la gracia Él no es capaz de hacer nada. El primer paso que necesitamos para acercarnos a Dios y para que nuestra oración sea oída es reconocer nuestra propia indignidad, comprender nuestra miseria espiritual, reconocer nuestro pecado, nuestra incapacidad. Cuando vemos la gloria de Dios y reconocemos que no somos dignos de estar en su presencia. Es como la oración de Isaías, cuando en esa visión entra al templo celestial y él dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, he visto al Señor, el Rey de los ejércitos. Es la misma actitud del apóstol Pedro cuando ve el milagro de Cristo en la barca y cae de rodillas y le dice: apártate de mí, porque soy pecador. Cuando el ser humano se da cuenta de su propio pecado y de su propia indignidad, de su propia miseria, y reconoce la gloria y la santidad de Dios, en ese momento el corazón es contristado. El corazón es humillado. Y ese es el corazón al que Dios recibe. No el corazón que viene confiado en su propia justicia, como si nuestra justicia fuese suficiente para Dios. No lo es. No lo es. San Pablo dice lo siguiente en Romanos 3, y lo dice hablando él como judío, contrastándose con los gentiles. Él dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque nuestra justicia está manchada por el pecado. No hay en nosotros capacidad, en nosotros mismos, para entrar en la presencia de Dios. Por esa razón el cristianismo se trata no de tu justicia propia, sino de ser justificados. Nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios. Necesitamos ser perdonados, lavados, limpiados, transformados, santificados, para que ahora nuestra justicia, nuestra obediencia a Dios, ya no es tu justicia propia, es Cristo en ti. Es el Espíritu de Dios obrando en ti, y el bien que haces, movido por la gracia, es la justicia de Cristo obrando a través tuyo. Y eso sí le agrada a Dios. Y Dios la pide de nosotros. Tenemos que vivir en justicia, pero reconociendo que esa justicia no procede de nosotros. Nosotros solamente cooperamos. La gracia es la que infunde en nosotros esa justicia. Entonces, como cristianos, tenemos que resetear el pensamiento de la justicia propia. Salir de la soberbia, del orgullo y de creernos algo. Ahora, la oración del publicano. Nos dice el Señor: el publicano estando lejos. Y esto también ya nos dice mucho, ¿no? El publicano ni siquiera se acercaba, porque en el atrio de los judíos tú podías estar o más cerca a la zona donde ya se entraba a la zona del sacrificio, a la zona del altar, o podías estar más lejos. Claro, los fariseos y estos pues se ponían delante y de pie porque se consideraban más dignos. Pero aquí el publicano obviamente se pone detrás, se pone lejos, porque él ya de entrada se considera indigno, se considera un gran pecador.
y con humillación y contrición y arrepentimiento, sintiéndose indigno, se pone detrás. Y nos dice aquí que no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fijaos la diferencia de la actitud, incluso física y corporal, con el fariseo. Y es que también la actitud física tiene que ver con la oración. ¿Por qué en la iglesia nos ponemos de rodillas, nos postramos? ¿Por qué hacemos físicamente estas cosas? Porque en nosotros el cuerpo, el alma, el espíritu están unidos. Y si yo doblo mis rodillas físicas, doblo también las del corazón. No puedo divorciar el cuerpo del alma. Y aquí estamos viendo la actitud del cuerpo en este publicano. Nos está manifestando su arrepentimiento. Él no podía ni alzar los ojos al cielo porque se sentía avergonzado e indigno de dirigirse a Dios. Y con la cabeza baja se golpeaba el pecho. Este es un signo también de arrepentimiento que en la liturgia lo hacemos al confesar los pecados. Porque se golpea el pecho es un signo de dolor. Es un signo de que me duelo de mi pecado. Siento dolor por haber afrentado a Dios. Y él está con esa cabeza baja, detrás, golpeando su pecho, y su oración no es rimbombante. Su oración no es compleja como la del fariseo. Su oración es sencilla. Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa oración tan breve y tan sencilla, pero dicha desde el corazón: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Sé propicio a mí, ten piedad de mí, porque soy pecador. Es más, en el griego se podría esto casi traducir: Señor, ten piedad de mí, el pecador. Como diciendo, yo soy el pecador. No un pecado, soy el pecador. Entonces, estamos viendo la actitud de un corazón contrito, humillado, arrepentido. Y esto es lo que significa ser pobre en espíritu. Este es el corazón quebrantado y humillado que Dios busca y al que Dios recibe, al que Dios escucha. Isaías 57 dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 138, 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ese es el corazón que busca el Señor cuando oramos. ¿Cómo debemos acercarnos en la oración? Con un corazón humillado, con un corazón contrito que reconoce su incapacidad y que lo que busca es la misericordia de Dios. Señor, recíbeme, no porque yo sea algo, porque no lo soy. Recíbeme por tu misericordia. Recíbeme por Jesucristo tu Hijo. Ten piedad de mí, Señor. Escucha mis súplicas. Escucha mis súplicas. No merezco que me oigas, pero recíbeme, Señor. ¿Qué concluye el Señor de esta parábola? Nos dice: os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y ese antes que el otro significa que el otro no descendió justificado. Eso es lo que significa, ¿no? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Conclusión: ¿a quién oyó Dios en esa oración? Al publicano. ¿Cuál de los dos volvió a su casa perdonado, reconciliado con Dios? El publicano. ¿Por qué? Porque se acercó con un corazón humilde,
humillado, quebrantado, verdaderamente arrepentido y dolido, y Dios escuchó y perdonó. Pero el corazón orgulloso y soberbio, que solamente fue allí como un religioso exterior para vanagloriarse y autoexaltarse, ese no fue oído y no volvió a su casa reconciliado con Dios. Esa oración no tuvo efecto. Tengamos en cuenta esto, hermanos, porque este es el principio, esto es un principio o una ley espiritual. Una ley en el sentido de ley como la ley de la gravedad. Hay unas leyes espirituales con las que funcionan el reino de Dios. Y una ley espiritual es esta: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así funcionan las cosas en el reino de Dios, no en este mundo funcionan al revés, pero en el reino de Dios es así. Cualquiera que se enaltece, que empieza a creerse algo, que empieza a venirse arriba, que empieza a subirse y a ponerse por encima de los demás, a considerarse a sí mismo superior y a desechar a los demás, el que se empieza a llenar de orgullo, ¿sabes qué va a pasar? Será humillado. Pero aquel que se humilla, aquel que entiende su condición y se humilla ante Dios y ante sus hermanos, aquel que vive en esa humildad va a ser enaltecido. Así funcionan las cosas del reino, así funciona la oración, así funciona nuestra relación entre hermanos y nuestra relación con Dios en su reino. Conclusión: ninguno de nosotros podemos confiar en nosotros mismos como justos, hermanos, porque la fe cristiana se trata de que somos justificados por Cristo. Necesitamos que alguien nos haga justos, y quien nos hace justos es justamente Cristo, su justicia en nosotros y por nosotros. Así que no somos nosotros mismos. Segundo, nuestra cooperación con la gracia es importante, por supuesto. Dios nos da la gracia y nosotros cooperamos. Dios en su amor quiere premiar, galardonar nuestra cooperación con la gracia, pero que nunca se nos olvide que lo que hacemos nosotros solamente es cooperar. Pero lo que nos mueve, la base, el fundamento es la gracia de Dios en nosotros. Así que el mérito real y profundo no es nuestro, es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y finalmente, vigilemos nuestro corazón del orgullo y de la vanagloria, especialmente del orgullo y la vanagloria religiosa, porque ninguno de nosotros estamos exentos de esto. El orgullo y la vanagloria son de las pasiones pecaminosas que batallan más duramente contra nuestra alma. Nunca miremos con desprecio al pecador, nunca miremos con desprecio al que no está viviendo ordenadamente delante de Dios, sino más bien sintamos dolor, oremos por ellos y llevémosles la misericordia y la salvación de Cristo con humildad de corazón, entendiendo que si nosotros no estamos ahí, es por la gracia. Es por la gracia. Que el Señor nos ayude a tener esos corazones y que nuestras oraciones sean siempre como la del publicano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.